¿Qué está pasando ahora mismo en el Estrecho de Hormuz, en Asia Occidental? Hace unos momentos hemos sabido, por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que han emitido un nuevo comunicado en el que básicamente afirman que han cerrado por completo el Estrecho de Hormuz. Esto lo que dicen en ese comunicado. En un anuncio anterior, ya habíamos advertido que la injerencia extranjera y la designación ilegal de una ruta marítima en el Estrecho de Hormuz, cerca de Omán, provocarían una respuesta firme por nuestra parte y evitarían cualquier aumento del tráfico por ese paso. Hace unas horas, esas advertencias fueron ignoradas de nuevo, instigadas por potencias extranjeras. Se refieren a Estados Unidos y a otras potencias. Varios buques intentaron desviarse de la ruta designada por Irán, ignorando nuestras repetidas advertencias y avisos para corregir su rumbo y mantenerse dentro de la ruta aprobada. Como consecuencia, uno de esos buques, que había apagado sus transpondedores y ponía en riesgo la seguridad marítima, fue atacado y detenido por la Marina de la Guardia Revolucionaria. Tras este incidente, y en primer lugar, debido a la violación de seguridad provocada por una interferencia extranjera ilegal, el Estrecho de Hormuz permanecerá cerrado temporalmente, hasta nuevo aviso, y hasta que Estados Unidos cese su injerencia en la región. Ningún buque tendrá permiso para atravesar el estrecho. En segundo lugar, si el agresor que está aprovechando el incidente comete cualquier otra agresión, responderemos con contundencia. Se atacarán más bases enemigas en la región. En este momento, Estados Unidos está atacando a Irán en la parte sur y parece que empezaron con los HIMARS, que están ubicados en Bahrein. Aquí está el mapa, y uno de los principales objetivos, aquí, se ve Bahrein, y el primer objetivo fue este, Bandar al-Dair, que está situado justo. Para que se entienda, esto es el Estrecho de Hormuz. Aquí está el Estrecho de Hormuz. Y alcanzaron el objetivo aquí. Usaron los HIMARS en Bahrein para golpear el objetivo. Hay imágenes que acaban de salir hace unos momentos. Y están usando los HIMARS en Bahrein. Además, como mencionó la Guardia Revolucionaria iraní, alcanzaron uno de los buques. Parece que fue algo serio. Los daños fueron importantes en ese barco que intentaba usar la ruta alternativa. Lo sorprendente es que hoy el ministro de Exteriores iraní ha ido a Omán para hablar con el gobierno omaní sobre este ataque. Y hace apenas unos momentos hemos sabido que las fuerzas especiales iraníes están colocando minas en la ruta marítima designada por Omán. Así que están minando el lado omaní del Estrecho de Hormuz para impedir que cualquier barco o embarcación use esa ruta y obligar a todos a utilizar los trayectos designados por la Guardia Revolucionaria iraní. Esta es la situación ahora mismo, y el estrecho está completamente cerrado. Dijeron que Estados Unidos no está cumpliendo con el memorando de entendimiento, con esos 14 puntos o 14 párrafos del acuerdo. Como te comenté la última vez, cuando informaba sobre lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, y sobre la respuesta iraní al ataque estadounidense, te dije que Irán se estaba preparando para responder. Pero, como tuvieron el funeral del difunto líder supremo de Irán, la procesión fue en Irán, luego pasó por Irak y después regresó. Estaban preparando todo esto para responder a Estados Unidos antes del funeral o durante el funeral. Así que el funeral ha terminado, y vemos que los iraníes están respondiendo a lo que Estados Unidos intentó hacer durante el funeral y antes del funeral. Por lo que he oído hasta ahora, están todos preparados. Todos los sistemas de defensa aérea, sobre todo en la parte sur de Irán, en Juzestán y en Bushehr, están activados en este momento. Hay algunos informes que indican que en Bushehr y en Asaluye, que están en la parte norte del Estrecho de Hormuz, o más bien en la parte occidental, cerca de Bandar Deya, en la misma zona que estoy mostrando aquí.
A ver, voy a sacar el mapa. Aquí está Bushehr. Y si miras, aquí está Bahrein. Este es el estrecho de Hormuz. Y si subes un poco, ves Bushehr y Asaluye. Así que los ataques están ocurriendo. Algunos de los ataques estaban ocurriendo justo aquí. Déjame ver, sí. Los objetivos. Estoy intentando seguir los objetivos de Estados Unidos y parece que ahora mismo los cazas están atacando algunos puntos. Los cazas estadounidenses están golpeando algunos objetivos en Irán. Hay algunos informes, déjame comprobar. Sí, los sistemas de defensa aérea en Khuzestán y en Bandar Abbas. Bandar Abbas está en el sur, en el lado derecho del estrecho de Hormuz. Bandar Abbas. Los sistemas de defensa aérea también están activados allí. Así que sí, según el informe de Nima al-Khorshid, estos ataques provienen básicamente de los HIMARS en Bahrein y Kuwait. Así que Estados Unidos está utilizando Bahrein y Kuwait para atacar Irán porque no estaban preparados. No lo sabían. El anuncio llegó hace apenas unos momentos. Hace unos 30 o 40 minutos dijeron que van a cerrar totalmente por completo el estrecho de Hormuz y que van a colocar minas en una parte cercana a los omaníes. Así que Estados Unidos, de alguna forma, no estaba preparado para eso, o no tiene los cazas necesarios. Hay algunos informes que dicen que están atacando ciertos objetivos en Irán, pero no son muchos ataques. Unos 20 o 30 cazas se están acercando a las fronteras iraníes y se dirigen hacia objetivos en la zona sur. Y parece que básicamente están utilizando las bases en Bahrein y Kuwait para golpear esos objetivos en Irán, justo mientras hablamos. Estoy buscando nuevas imágenes, si es que hay material nuevo, de la parte sur de Irán. Pero todo el concepto de la guerra y lo que está ocurriendo ahora mismo, parece que si van a llegar hasta allí, van a usar a los cazas que están en Jordania. No sé si van a utilizar los aviones cisterna para el repostaje. No sabemos cuántos de esos aviones cisterna están en Arabia Saudí o quizá en Qatar. La última vez que atacaron Irán, usaron los aviones cisterna que estaban en Qatar. Y eso provocó la respuesta de Irán, porque de alguna manera, cuando estás repostando los cazas, pasas a formar parte de la guerra. Así que Irán intentó atacar algunos objetivos en Qatar, como una especie de advertencia al gobierno qatarí. No sé cómo estará la situación esta noche. Hasta ahora no hemos oído nada sobre ataques de cazas, como ocurrió las 2 o 3 últimas veces que Estados Unidos atacó a Irán. Por el momento, todo gira en torno a los HIMARS y sus bases en la región. Y ahora mismo tenemos, ya sabes, un nuevo comunicado del Mando Central de Estados Unidos. Dice que a las 7:15 de la tarde, hoy, hora del este, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos comenzaron la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, después de que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran abiertamente a Irán. Ahora, el ME-GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Hormuz, tiene un tripulante civil desaparecido y no puede continuar su viaje debido a un incendio a bordo y a graves daños en la sala de máquinas. A Irán se le dio otra oportunidad para demostrar su cumplimiento del memorando de entendimiento, después de haber sido responsabilizado por ataques aéreos contra buques comerciales, pero ha vuelto a fallar. En respuesta, Estados Unidos está imponiendo un alto coste, degradando la capacidad de Irán para atacar a marinos civiles y a barcos comerciales que transitan libremente por el estrecho. Los ataques, sí, básicamente están hablando de lo que está pasando con el caso. En mi opinión, la guerra acaba de empezar. Se están atacando entre ellos. Irán se está preparando. Hoy he sabido, por parte iraní, que llevaban preparándose los 2 últimos días. Todo el mundo, ya sabes, en todas las fronteras de Irán, han enviado muchas fuerzas hacia el oeste y el noroeste del país, cerca de la frontera con Irak,
para controlar esa zona. En la parte sur de Irán, cerca de Baluchistán, junto a la frontera con Pakistán, hay muchas fuerzas terrestres desplegadas para mantener la situación bajo control y evitar cualquier tipo de incursión desde el otro lado de la frontera. Todos los sistemas de defensa aérea están básicamente activados o listos para activarse. En la parte occidental, en la parte sur, hemos oído hoy que estaban intentando disparar algo. Durante el día hubo algunas explosiones en Irán y pensamos que Estados Unidos estaba atacando a Irán. Más tarde supimos que no, que básicamente estaban probando su sistema de defensa aérea, calibrándolo o algo por el estilo. Luego esta noche, como he dicho, los ataques están ocurriendo. Hasta ahora no hay informes de, solo uno, de cazas que habrían alcanzado algunos objetivos en Irán. Y por el momento, ningún ataque por parte de los cazas. Así está ahora mismo la situación entre Irán y Estados Unidos. El punto principal, desde la perspectiva de Irán, es que el memorando de entendimiento no fue respetado por Estados Unidos, desde la cláusula número 1 hasta la número 14. Supongo que muchos de vosotros sabéis lo que dice la cláusula número 1, porque he repetido varias veces aquí cuál es la importancia de esa cláusula. Todo gira en torno al Líbano. Se trata del comportamiento de Israel en el Líbano y de su retirada total del país. Eso se violó al día siguiente de firmar el memorando de entendimiento entre las dos partes, Estados Unidos e Irán. El único punto positivo de ese memorando eran las sanciones al sector petrolero y energético iraní, porque no se trataba solo del petróleo y el gas, sino también de los productos petroquímicos, o como los llaman en el documento, los derivados. Eso formaba parte del acuerdo. Luego el martes, Estados Unidos decidió volver a imponer las sanciones al petróleo, al gas y a los productos petroquímicos iraníes. Así que esa parte ya ha desaparecido. Y ese es el artículo o el párrafo 9 del memorando de entendimiento. Eso no está ocurriendo. Las sanciones no están ocurriendo. La guerra está volviendo. Donald Trump, cada vez que aparece, amenaza a los iraníes y dice, os voy a golpear más fuerte, os voy a golpear. Y luego dice, parad. Hay gente en Estados Unidos, quizá de la inteligencia israelí, que intenta convencerle de que los iraníes van a... Cuando él estaba en Estambul, se hablaba de que Irán se estaba preparando para asesinar a Donald Trump. Y todo este asunto es tan absurdo. No veo por qué Irán necesitaría asesinar a Donald Trump. No hay ninguna necesidad de eso. Y ese no es el comportamiento. No reconozco ese tipo de comportamiento. No veo a Irán actuando de esa manera. No lo necesitan, y no hay ningún beneficio estratégico en asesinar a personas. Esa no es la actitud del gobierno iraní. Incluso con la guerra, cuando empezó el conflicto, ¿cuál fue la respuesta de Irán tras el asesinato del líder supremo, que es algo tan importante? Ya viste lo que ocurrió durante el funeral. Eso demuestra lo importante que era el líder supremo para el pueblo iraní. Millones de personas, más de 40 millones, salieron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre. Eso muestra la relevancia de su posición en Irán y también de su carácter. Pero no respondieron. Incluso después de ese ataque, del asesinato del líder supremo, no atacaron a civiles en Israel ni en ninguno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Durante la guerra, esos 40 días de guerra, hubo algo así como unas 20 o 22 personas en los países del Golfo que resultaron heridas o murieron. Fue por las explosiones, por esos ataques, ya sabes, contra las bases estadounidenses. Eso fue todo. Estoy hablando de civiles. No lo sé con certeza, porque cuando se trata de las bajas entre el personal militar o las tropas, los soldados estadounidenses en los países del Golfo, hay varios informes en Irán, en los medios iraníes, que dicen que fueron muchos, más de 500 o incluso 1.500 heridos. Esa es la versión iraní.
Por parte de Estados Unidos, se habla de unos 15 soldados muertos. No sabemos nada sobre las personas heridas, y no hay ningún informe que mencione el número de tropas que resultaron heridas. Esa es la realidad. En cuanto a Israel, verás, Irán nunca ha atacado a civiles en Israel. Los últimos ataques en Israel, si recuerdas, fueron en Dimona. Atacaron Dimona para demostrar el poder de Irán, para mostrar cómo los misiles iraníes pueden penetrar el sistema de defensa aérea israelí. Esa fue la fase final de la guerra, antes de que Estados Unidos anunciara el alto el fuego. Creo que ese fue uno de los principales asuntos para Estados Unidos, recibir la advertencia de que Irán es capaz de alcanzar Dimona, y cuando decidan hacerlo, lo harán. Ese era el mensaje. No se trata solo de que Estados Unidos e Israel tengan la capacidad de usar cazas para entrar en Irán y atacar Fordow y otras instalaciones nucleares iraníes. Irán también es capaz de responder. El problema, la diferencia, es que todas las instalaciones nucleares israelíes están en la superficie, mientras que las iraníes, incluidos misiles, drones y el programa nuclear, están bajo tierra. Y eso significa que es muy difícil para Estados Unidos bombardearlas o destruirlas. Así que estamos viendo, no sé cuál es la situación en la base aérea Ben Gurion, porque la última vez vimos muchos cazas y aviones cisterna estadounidenses allí, aparcados sin ningún tipo de refugio. Si sigue siendo así, pues sigue siendo así. Eso muestra una gran fragilidad por parte de Estados Unidos. Si la situación empeora, Irán puede atacar esos objetivos en Ben Gurion. Así están las cosas ahora mismo. Y por lo que entiendo, Irán no ve ningún motivo para seguir con el memorando de entendimiento, porque no ha obtenido nada. Hoy, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijo que no van a liberar los activos iraníes congelados, a pesar de que se había acordado hacerlo. Y todo giraba en torno al gobierno de Qatar. Recordarás que Irán fue a Qatar 2 veces. La delegación iraní viajó a Qatar al completo. El presidente del Parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores y el gobernador del Banco Central de Irán. Fueron a Qatar para buscar una solución o una forma de recuperar esos activos congelados. Parece que Estados Unidos está manipulando todo el mecanismo para recibir esos fondos. A día de hoy, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, no vamos a dejar que consigan esos activos congelados. Y antes de eso, tienen que comportarse. Si se comportan mal en el estrecho de Hormuz, no lo vamos a permitir. Así que, básicamente, Irán no está ganando nada con el memorando de entendimiento. Ni Irán, ni tampoco Líbano, porque Líbano era una parte muy importante de ese acuerdo. Por eso lo incluyeron en la primera cláusula. Eso demuestra la importancia de Líbano. Y sabemos lo que ha pasado después, como acabo de mencionar. Los combates continúan. Hoy hemos recibido algunos informes del sur del Líbano que dicen que están atacando a civiles. Están atacando las aldeas en la parte sur del país. Las fuerzas israelíes están utilizando drones y aviones de combate para atacar esas ciudades y aldeas en el sur del Líbano.